mi testimonio sobre la justicia penal, sobre la denominada ley constitucional contra el odio y por la tolerancia y convivencia pacífica en Venezuela, sedicente ley que no es ni ley, ni es constitucional, ni es contra el odio, y que precisamente en una de las recomendaciones de la misión se señala que vamos a decirlo así, adefesio legal, no son palabras de la misión, sino palabras mías, debe ser derogado y concretamente y específicamente por todo lo que respecta a la persecución a comunicadores sociales y disidentes. Pero reitero, a pesar de este compromiso que tenía para el día de ayer, al leer de nuevo el informe de la misión internacional, estuve pensando que no podía dejar de decir algo en esta circunstancia. Considero un deber dar un testimonio sobre la justicia penal, a la cual he dedicado mi vida, y dejar además un mensaje a quienes sufren la tragedia de una persecución penal, de la persecución penal como la que se encuentra reflejada en este informe, La Voz de las Víctimas, como decía el doctor Méndez. Varios puntos muy breves. Un familiar de un encarcelado político me decía hace algunos días que esta relación de hechos de la misión independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se quedaba corta ante la realidad de lo que ocurre en el calvario de un preso y de su familia. Creo que tiene toda la razón, y por ello mi testimonio y mi mensaje. Cuando hablamos de presos políticos, cuando hablamos de encarcelados, cuando en este informe se hace referencia a los perseguidos, pareciera que estamos hablando de una entelequia o de complicadas cuestiones jurídico-penales, y nos olvidamos precisamente, como decía Méndez, de las víctimas, de sus familias y de quienes cumplen el papel de victimarios o de ejecutores de decisiones injustas o de tratos crueles o lesivos a la dignidad humana, autores, sin duda alguna, de auténticos crímenes de lesa humanidad. Y sobre todo, nos olvidamos del sufrimiento, del dolor y de la marca indeleble que dejan estos hechos en la vida de quienes padecen una persecución de esta naturaleza. Por ello, precisamente, este mensaje que yo he querido sintetizar en estas palabras va dirigido en primer lugar a quienes no quieren o no pueden hablar, a quienes están todavía en prisión, allí en el helicoide, ese helicoide que se encuentra ubicado en Caracas, en lo que se llama la Roca Tarpeya, y que por estas cosas, paradojas de nuestra vida y de nuestra realidad, precisamente la Roca Tarpeya era el lugar de ejecución de los enemigos de Roma. Este mensaje entonces está dirigido a quienes están en prisión, allí en el helicoide, o en Boleíta, en Plaza Venezuela, en este momento, en Ramo Verde, o en cualquier otro lugar oscuro de reclusión, en los cuales, como decía recientemente un indultado, Nickmer Evans, es un privilegio ver el sol y no ser torturado. Son expresiones que a mí me conmovieron de quien había estado por 1 o 2 meses en injusta prisión. Es sin duda el submundo del dolor, del miedo, de la incertidumbre que domina la vida diaria de los presos. Y por ello, cuando logran al menos la excarcelación
aunque tengan grilletes electrónicos y permanente vigilancia, se ven obligados por medidas inconstitucionales a no declarar a los medios y a aceptar una verdadera muerte civil sin asidero legal alguno. Pero el mensaje está dirigido también a quienes sufren el exilio forzado ante la amenaza de una prisión inminente. Estos casos, como bien lo sabemos, y lo sabemos hoy muy de cerca aquí en la academia, tienen rostros y a muchos de ellos los queremos y los queremos entre nosotros pronto. En segundo lugar, el mensaje es para los jueces, fiscales, funcionarios y custodios que, incumpliendo con sus deberes y sujetos a responsabilidad, como lo señala el informe, dictan decisiones injustas, solicitan medidas ilegales, obedecen órdenes de franca violación a los derechos humanos por las cuales deben y tienen que responder. Las fuerzas del orden deben actuar conforme a lo que establece la Constitución. Juan Méndez hacía referencia y se hace referencia en estos informes al uso excesivo de la fuerza. Yo se lo he dado muchas veces. No se trata del uso excesivo de la fuerza, se trata del uso criminal de la fuerza pública, porque hay uso excesivo cuando hay necesidad de recurrir a la fuerza, pero cuando no hay necesidad de recurrir a la fuerza, sencillamente esas denominadas fuerzas del orden están haciendo un uso criminal de la fuerza pública con consecuencias por las cuales deben responder. Las fuerzas del orden deben ajustarse a la ley, tienen que ajustarse a la ley y tienen que responder por la violación de los derechos humanos en ejercicio de sus funciones. Nadie puede ser privado de su libertad sino por una orden judicial y por hechos descritos en la ley, en una ley dictada no por una constituyente, sino por la Asamblea Nacional, que es la única que tiene facultades legislativas en materia penal para establecer delitos y establecer las penas. Y la flagrancia, por supuesto, a la que se ha recurrido permanentemente, como también lo refleja este informe, carece absolutamente de toda base legal porque sencillamente no ha habido sorpresa alguna en el delito y la flagrancia no tiene nada que ver con el carácter permanente o instantáneo de un hecho. Además, y esto hay que reiterárselo a quienes, repito, administran justicia, un proceso penal sin garantías no es un proceso legal, sino que es pura y simplemente un ajusticiamiento. Y entre nosotros sencillamente se da ese ajusticiamiento al amparo de procesos o procesos que no tienen garantía alguna. Esta doctrina, señores jueces, fiscales, funcionarios, custodios, no es ajena a lo que ustedes han estudiado. Está en los libros, está en normas penales que tienen entre nosotros mucho más de un siglo, más de 150 años. En nuestros códigos penales se encuentra establecido el principio de legalidad y en nuestros procesos penales, a pesar de sus deficiencias en el propio Código de Enjuiciamiento Criminal, había garantías consagradas, hoy desarrolladas abundantemente a través de los tratados de derechos humanos. El efecto Affiuni de una juez que fue condenada, óigase bien, y allí se hace referencia en el informe, por corrupción espiritual. La amenaza de destitución o el ofrecimiento de compensaciones políticas no puede ser la guía de actuaciones de manifiesto y evidente contenido ilegal, como lo es el atribuible
a las autoridades, a quienes tienen en sus manos el hacer y el administrar justicia penal. En tercer lugar, mi mensaje está dirigido a quienes con nombre y apellido se encuentran mencionados en este informe o a sus familias. A Juan Requesens, Gilbert Caro, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Roberto Marrero, y de manera muy especial, porque también lo menciona y lo recoge este informe, entre los casos estudiados y referidos, el caso de Ángel Serpa. Ángel Serpa, abogado, juez por muchos años, por lo demás compañero en la Cátedra de Derecho Penal, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la Universidad Central de Venezuela, fue privado ilegalmente de su libertad. El caso de Ángel Serpa queda aquí también documentado. El atropello sufrido en una celda llamada El Bañito en el Helicoide son realidades. Quiero destacar cómo, y por eso de manera especial hago mención con nombre y apellido a Ángel Serpa, porque con él y otro grupo de abogados participamos en una acción conjunta, en una solicitud de antejuicio de mérito contra los miembros, contra los integrantes, contra los magistrados de la Sala Constitucional por las infaustas decisiones de 2017, números 155 y 156. Por supuesto, caso omiso se hizo de esa denuncia, así como también con Ángel Serpa, igualmente participé con otro grupo de abogados que igualmente coordinó en ese momento el doctor Carlos Simón Bello, con varios profesores universitarios, una acción que solicitamos, una investigación del Consejo Nacional Electoral por la convocatoria a una constituyente sin el referéndum. En este informe hay nombres, y esos nombres, tanto de los funcionarios como de las víctimas, tenemos que ponerlos sobre el tapete y sacarlos a relucir. Y en cuarto lugar, este mensaje está dirigido también a quienes no forman parte de este informe, pero que no pueden quedar relegados al olvido. ¿A quiénes me refiero? O a quienes quiero mencionar o quisiera mencionar, aunque no puedo hacerlo con todos. A los policías metropolitanos de abril del año 2002. Allí están 18 años en prisión, 18 años en una prisión que en definitiva equivale al parecer a una pena perpetua. El caso de los hermanos Guevara, el caso del general Baduel, que pareciera también condenado a prisión perpetua. Y en particular, yo quisiera mencionar a alguien que debe ser emblemático. No está citado en este informe porque no se refiere a todos los casos y a los ocurridos antes del año 2014, pero quiero hacer referencia a Franklin Brito. Franklin Brito ha sido y debe ser una figura emblemática en Venezuela, de un luchador insigne, de un hombre que realmente hizo lo que se nos exige a todos los venezolanos y a todos los ciudadanos: luchar. Franklin Brito no quiso la muerte. Franklin Brito luchó hasta la muerte por sus derechos. No se contentó con migajas, no se contentó con mendrugos, no llegó a pactos con el poder. Franklin Brito realmente es un luchador insigne cuya memoria debe estar presente con este informe o fuera de este informe. Finalmente, yo quiero dar un mensaje a todos los que sufren el dolor de una prisión injusta y a los operadores de la justicia penal. En especial, quiero referirme, reitero, en el final de mi intervención, a los defensores de los derechos humanos.
no sé si se refleja en este informe, pero en muchos de estos casos, de estos presos, casos por ejemplo como el de Ángel Serpa, los abogados designados no les permitían ingresar a la sede policial. Hoy en día, a quienes apresan utilizando la ley del odio o utilizando la sedicente ley del odio, que reitero, no es ley, que no tiene validez alguna, no les permiten abogados privados, les imponen defensores públicos y les advierten que de designar a determinados abogados no verán la luz de la prisión injusta que están padeciendo. Para todos, señores, la más seria reflexión y el más vehemente llamado a continuar en la lucha para que cese la persecución y por la condición simplemente de ser disidente político y para que en definitiva, señores, amigos, compañeros, jueces, abogados, defensores, para que en definitiva la justicia penal venezolana rescate su dignidad y deje de ser, como lo es hoy, como lo refleja este informe de la misión independiente, un instrumento de venganza política que en definitiva es escenario de la más cruel y descarada violación de los derechos humanos, violaciones que sin duda alguna van a servir de insumo para que la Corte Penal Internacional pueda estudiar la realidad y si estos hechos, como todo lo indica, realmente tienen todas las características que así lo pensamos de delitos de lesa humanidad. Muchas gracias.